Muy buenas, una alegría estar otra vez, como venimos haciendo año tras año, o al menos los últimos años, en Playdoc con estos encuentros que hacemos. En una época solíamos hacer como una especie de mesa virtual, tres o cuatro, pero ya el año pasado con Lab Díaz, con Carlos Chatrián, y este año con Albertina Carri, ahora con Marcos Usal y con Denis Lim, que son nuestros tres invitados de este año. Bueno, elegimos concentrarnos con cara a cara, persona a persona. Y con Marcos yo he tenido distintas charlas en esta situación virtual, otras no virtuales también, en un hermosísimo encuentro que tuvimos hace 2, 3 años en un homenaje a Cahiers du Cinema en el festival, un festival quizás hermanado por el rigor de su programación con Playdoc, que es la muestra Lanzarote. eh, Se me ocurrió que nosotros acá podíamos hablar desde otro lugar sobre lo que a él le compete hoy, que es llevar adelante, junto con otros, pero es él el último responsable, ni más ni menos, que los diseños de una revista que es parte de la historia de nuestro tiempo, que es ni más ni menos que Cahiers du Cinema. Yo puse para este encuentro, el título es bombante quizás, pero está bien que así sea, que es El presente de un mito, Cahiers du Cinema en el siglo XXI. Y en lo que estoy escribiendo acá es una manera también de presentarlo, lo que he escrito presenta indirectamente a Marcos. ¿Por qué? Dicen, pocos pueden asumir el lugar que alguna vez ocuparon André Bazin, Eric Romer, Jacques Rivette, Serge Danet y tantos otros. Probablemente Marcos Cusal desconocía su destino, pero sucedió que unos años atrás, cuando se decretó indebidamente el fin de la revista, el joven crítico que había resplandecido en Trafic y en Liberación tomó la conducción de ese mito literario que forjó otra forma de escribir y pensar el cine. Tras más de 70 años, ¿qué significa la revista en la época digital? ¿Qué pasa con la política de los autores? ¿Qué defiende Cahiers? ¿Qué relación establece entre la tradición heterogénea que la dio a luz y su presente? Las preguntas, digo yo, pueden ser más, pero hay algo que se impone. ¿Cómo responde? ¿Qué es el cine en el tiempo en que toda imagen ya no tiene una relación intrínseca con el mundo? Es decir, básicamente vamos a hablar con Marcos como en una película de Lab Díaz, 9 horas. No, vamos a hablar un poquito. Pero bueno, Marcos es uno de es el editor en jefe de la revista, hace ya unos 3, 4 años, o 5, ya han pasado 5, ¿no? Y antes, bueno, recién decía, Liberación por un lado, Trafic por el otro, que curiosamente son dos espacios asociados a Serge Danet. Nada más que el caso de Danet empezó en Cahiers y siguió por esos lados, ¿no? El caso de Marco empezó por Trafic y Liberación y terminó en Cahiers. Pero no son no se trata de compararlos, ni mucho menos, simplemente es una amorosa coincidencia inversa o algo del estilo. Bueno, Marcos, es un gusto tenerte. Y después de esta presentación veloz, mi agradecimiento en el nombre del festival, de todos los que hacen el festival, arrancar con este encuentro. Te quería preguntar eso, ¿no? Es una situación extraña la del cine contemporáneo, como también la relación que nosotros establecemos con el cine, digo nosotros los críticos, digo nosotros los cinéfilos, y digo nosotros también porque ningún cinéfilo y ningún crítico esencialmente no deja de ser un espectador. Pero la impresión que da es que hay una cierta prescindencia de la lectura, o al menos en algunas sociedades, probablemente Francia menos, pero hay una cierta impaciencia también por parte de quienes ven películas, ciertas lógicas de relato, cierta cadencia de los planos, quizás hay menos predisposición para mirar, entender, dejarse estar.
Y también muchas veces hay está como casi, hay una disociación entre el hecho de ver películas y ponerse a leer sobre las películas. Entonces, en un universo tan cambiante, que ha mutado tanto, la pregunta que yo me hago es una pregunta que Cayés supo responder cuando se inició en el modo en que lo hizo. Pensó de alguna forma que era el cine, hubo una respuesta, hubo una batalla conceptual inicialmente, después hubo otras batallas y otras formas de pensar que era el cine, pero me gustaría empezar por cómo estás, cómo están ustedes pensando, varios de ustedes, que seguramente debe haber coincidencias como disidencias en el interior de la revista, como siempre también lo fue, respecto del acto de escribir crítica en un tiempo que ha cambiado esencialmente hasta inclusive la mismísima materia del cine, ¿no? Porque ya no, lo que vemos son imágenes que no necesariamente a veces están relacionadas con la realidad, a veces están relacionadas solamente con la imaginación, por las cosas que se pueden hacer hoy digitalmente. Entonces, esto es el punto de partida, que es un poco amplio, pero creo que vos entendés lo que estoy queriendo especificar. Bueno, yo te diría que una cosa para mí esencial, y es la primera manera de ser fiel a la historia de Calle, es de siempre pensar que somos una revista de cine, pero que el cine no está aislado del mundo, ¿no? Entonces pensar el cine no como solo como cinéfilos encerrados en una torre de marfil, eh, pero pensarlo a través también de las crisis del cine, pero todas las crisis, de pensarlo a través del estado del mundo. Um, Eso, bueno, puede parecer evidente, pero parece que, al contrario, muchas revistas de cine, pues, consideran que solo tienen que hablar de las películas como si fueran objetos aislados. O, bueno, un ejemplo de eso es que cuando yo empecé en la revista de redactor en jefe, no había, era la peor época para empezar, porque era el principio de la pandemia. Entonces hicimos la revista al principio sin vernos, solo por Zoom, como estamos hablando ahora, con todo, con la gente que hacía la maqueta, con los que escribían. Y en un momento en cual las salas de cine estaban cerradas. Entonces decidimos que no íbamos a hacer como las otras revistas que se aprovecharon de ese momento para decir, bueno, no hay cine, no hay actualidad del cine, entonces vamos a hablar de lo que queremos. De lo, y nosotros dijimos, no, está pasando algo. Parece que no pasa nada, pero es una actualidad, esa especie de status quo. Y entonces hicimos el primer número una verdadera reflexión sobre lo que estaba pasando, incluso, incluyendo la manera de ver las películas en este momento. Nos criticaron mucho porque hicimos, no un elogio, pero del pirateo, pero hablamos de las maneras que tenían de ver las películas hoy cinéfilos y en particular en este momento. Y también hablar de lo que pasaba políticamente, del hecho que en este momento sabíamos que se estaban ensayando medios para vigilar las calles, que creo que el mundo se había también, ¿no?, convertido en una especie de lugar de experimentación también en este momento particular. Entonces la idea era eso, de siempre estar, no solamente estar en nuestros gustos o en el placer de ver películas, lo que es absolutamente esencial, pero también pensar en qué mundo hacemos la revista, en qué mundo esas películas se estrenan. Otro ejemplo mucho más actual es que acabamos de terminar el número de acabar el número que estará, el número de mayo, el que es de Cannes,
Entonces, como no hemos visto casi ninguna película de Cannes, ¿qué hacer? Bueno, es un número, sabemos que ese número está muy vendido y es el que vende más cada año. Todavía Cannes, el Aura de Cannes, hace que hay una curiosidad. Pero al mismo tiempo es un número un poco muy difícil de hacer porque es el número que hacemos sobre cosas que no hemos visto todavía. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué poner en eso? Y, y hemos pensado en muchas cosas más o menos convincentes y realmente nos vino la idea que había películas, dos películas iraníes, había un colectivo de cineastas ucranianos que iban a presentar una película en Nasil, había una de los Nizza, había los hermanos Arab y Tarzan Nasser, que son palestinos, que trabajan en Jordania. Y bueno, hemos pensado, pues vamos a ir a ver esas personas y no hemos visto todavía vuestras películas, pero ¿qué es hacer película en vuestros países? ¿No? Y eso será una de la materia principal de este número. Me parece que coincide con lo que te decía antes, es decir, que a ver dónde podemos enchufar el cine al mundo como está ahora. Y siempre hablando de cine, eso sí, que no olvidamos que es cine. Es decir, que políticamente la tradición de Calle siempre ha sido que la frase de Godard, que no solamente películas políticas, pero películas que se hacen políticamente. No es por los temas, no es de los temas que hablamos con esos cineastas, pero cómo trabajan, cómo... Quizás cuando vamos a ver esas películas no nos van a gustar o vamos a tener críticas, pero al principio era eso, cómo trabajáis vosotros en vuestros países. Y claro que hacer una película en ser palestino y hacer una película en Jordania o en un grupo de tres jóvenes cineastas que tenían voluntad de hacer ficciones que han parado todo para filmar la guerra, pues claro que no es la misma cosa que de hacer una película en París o en Roma o en Nueva York. No, el segundo es, bueno, el primero uno lo conocía, porque recuerdo muy bien cuando tomaste en su momento la conducción en parte de Calle y justo era la etapa de la pandemia y recuerdo la respuesta de la revista. Pero esto último que decís es un gran desafío, ¿no? Escribir sobre lo que no se ha visto, es decir, un cine de la ausencia inicialmente, para luego quizás constatar o no aquellas cosas que pueden haber dicho los entrevistados en relación de lo que hicieron, que será el informe de Cannes probablemente en el mes de junio, porque siempre está ese juego. Respecto a esto que decís, uno podría decir, para cualquier persona que vive no en Francia, probablemente en Francia puede haber miradas diferentes. Es, lo que vos decís respecto del Festival de Cannes todavía importa. Lo mismo decimos los que no vivimos en Francia, qué dijo Cahiers du Cinema, o qué pasa, qué habrá, por ejemplo, las listas que sacan de las 10 mejores películas del año de Cahiers du Cinema, yo sigo cada tanto recibiendo, viste que salió tal película en las listas, o se promociona una película en Argentina que se va a estrenar como Misericordia, se estrena el 1 de mayo, esto se va a ver después del 1 de mayo, pero esa película se promociona con que fue una de las películas elegidas como las 10 mejores películas en los Cahiers du Cinema del año pasado. O sea que eso sigue sucediendo, ¿no? Entonces te quería preguntar las dos cosas. Por un lado, o tres, ¿qué posición toma una revista que compite en función de su propio mito respecto del otro gran mito que tiene Francia, que es el Festival de Cannes? ¿No? Hasta que uno no va al Festival de Cannes, uno cree que va al Festival de Cannes y se encontraría con el espectro de Godard, de Truffaut, de Danet, y después uno va al Festival de Cannes y se encuentra con otra cosa, ¿no? Y que quizás en alguna función uno siente que está sentado al lado de Danet, pero es una, no todas.
Entonces te quería preguntar un poco cómo ver Cannes desde los Cahiers. Y por otro lado, ¿qué tipos de problemas implica que el festival, según tu parecer acá, que Cannes siga de alguna manera funcionando en el imaginario y no tanto en el imaginario, en la realidad misma, incluso algo que hay que pensar, al menos desde mi punto de vista, 2019, Parasite gana en Cannes, gana un Oscar. 2024 gana Shane Baker con Anora, primero en Cannes y después en los Oscars, que quizás debería ser un problema eso, más que una cosa buena para los dos. O sea, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo ven eso ustedes? ¿Por qué? Porque Cannes efectivamente tiene un poder extraordinario, Calle también, pero no son dos poderes asociados. Entonces ese es un poco el concepto y el espíritu de esta pregunta. Sí, no son los asociados, aunque siempre ha habido, siempre ha sido, cuando digo siempre, es decir, mismo en los primeros números, cuando ves que va Bazin, Chabrol, Truffaut, van a 5 o 6 sacan y hacen una, ¿cómo se dice? Un compte rendu, bueno, una Sí, sí, un artículo. un artículo para, bueno, que ya es importante para ellos, pero lo que les importa y que creo que es también lo que sigue importándonos a nosotros cuando vamos a Cannes es solamente ir a ver buenas películas. Y que sabemos que Cannes, que es como un monstruo entre los festivales, porque, y eso depende de las direcciones, pero sí que Thierry Frémaux es alguien que lo quiere todo, ¿no? Y sabemos cómo funciona para que las buenas películas no vayan en Venecia o Berlín, pero que van a... Bueno, entonces sabemos cómo funciona con los límites, también con lo que pierde Cannes, con lo que no ve Cannes. Uh, películas importantes que sabemos que fueron rechazadas por Cannes hace poco. Y me acuerdo de un año que dos películas fueron rechazadas, que eran para mí las mejores del año francesas, que eran Bowling Saturn de Patricia Masvi y Viens je t'emmène, la anterior de Gaudí. Sabemos que fueron presentadas en Cannes y que nadie las quiso. Entonces Cannes no. Pero bueno, lo que te quería decir es que sabemos que vamos a ver una parte muy importante de lo que va a ser cine del año. Uh, Sin limitarlo a eso, porque sabemos también que veremos otras cosas en otros sitios y que hay cosas que podemos ver, ¿no?, en otros festivales que nunca estarán en Cannes. Pero sí, es como un mercado, hay un mercado para los productores y distribuidores en Cannes, para los críticos hay algo un poco de eso, ¿no? Que vamos a ver películas. Eh, Después se podía criticar muchas cosas de eso, en ese aspecto, sobre otros aspectos, por ejemplo, por lo menos es el caso en Francia, pero también creo en muchos países, los Cannes impone de cierta manera el tiempo, el momento de terminar una película. Sabemos que muchos directores, productores que obligan los directores a terminar la película para marzo o febrero para poder uh, mostrarla en Cannes o por lo menos que mostrar la selección de Cannes. Y sabemos que ahora mismo muchas películas de las que vamos a ver en Cannes en un poco más de 2 semanas no están terminadas, que las están terminando ahora. Bueno, entonces impone un tiempo, tiene ese poder, Kant, de ser una referencia tan fuerte. Tiene una suerte también de poder de corte final. Sí, eso. Y es algo insólito, ¿no? Bueno, sabemos también que eso pasa a veces.
Es decir, al nivel de que puede pasar quizás en otras selecciones, no sé, pero me parece a mí asombroso de saber que un director de un festival, puedes ir a un director de cine, la película la seleccionamos si cortas 10 minutos o si cortas tal parte y sabemos que eso se ha hecho. Bueno, sí, tienes hasta ese poder. ah, Porque Cannes es parte del mercado comercial del cine. Es el contrario del festival desde el cual hablamos ahora, que es un festival como los que nos gusta más, que es como ver películas en familia y lo interesante es seleccionar películas fantásticas y que no sean lo evidente, que hay un público que las vea, bueno, lo normal, ¿no? Cannes no es eso, es un festival para profesionales del cine. Eh, entonces, los que van allí con mucho miedo, muchas veces, a presentar una película, saben que se va a jugar algo esencial de la carrera de la película, ¿no? Porque si funciona bien en Cannes, si tiene buenas críticas en Cannes, si tiene premios en Cannes, pues tiene asegurado una distribución, una cierta. Entonces, mm, ese aspecto, digamos, comercial es esencial. En otros festivales también importantes está, podría decir lo mismo de Berlín o de Venecia, pero en No es lo Cannes mismo. no es lo mismo, no, no, no. No No es lo- tiene, Cannes tiene un poder particular, sí, se podría hablar de un poder. Y al mismo tiempo, pues, no puedes interesarte a lo que se está pasando en el cine hoy sin ir en ese sitio, ¿no? Es- si no vas en Cannes, pues, bueno, las películas que están en Cannes, las buenas, terminas por verlas en otro sitio. Va a ser, por ejemplo, en un festival que conoces muy bien, que es el de Viena, que hay no sé, hay muchos festivales, no quiero hacer publicidades por festival o otro, pero festivales como el de Viena, pues ves casi las mejores películas del año de las que han pasado ya por otros festivales. Se podía ir solo en Viena y tienes lo mejor de Cannes, de Venecia. Bueno, pero bueno, sí, tenemos esta un poco, es parte de nuestro trabajo de ir a Cannes, pero con una mezcla de excitación y de cansancio ya antes de ir. Sí, absolutamente. No, yo siempre vivo esa situación. Aparte, yo dirijo un pequeñísimo festival que termina el 11 de mayo y yo doy los premios y subo al avión y llego acá y debería estar una semana descansando y son 14 días que será un huracán, ¿no? Porque realmente quien trabaja en serio ahí o tiene que escribir o tiene que cubrir, encima yo trabajo para otros festivales viendo películas en Cannes, quedás derrotado, ¿no? Es un esfuerzo enorme. Y a veces es un esfuerzo improductivo, porque eso un poco me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, me parece hasta... es lo que hay que reprochar a Kant. Kant tiene todo a su disposición. Entonces, una selección que no está acorde a ese poder, ¿no? El poder de una selección hegemónica, es ahí donde me parece que es la disputa con el festival, ¿no? Es decir, ustedes que tienen todo, que pueden todo, ¿por qué esto y no aquello? ¿No? Eso es lo que da bronca de Misericordia el año pasado en Cannes Premier o Víctor Erice con una película notable, un año antes en Cannes Premier y después ves lo que gana o uno piensa que Triángulo de la Tristeza es uno de las palmas de oro recientes, y uno entra no, en un triángulo de tristeza, no sé, y no, se inunda de tristeza frente a eso, ¿no? Pero, por Entonces, ejemplo, este año sé que seguramente todo el mundo hablaba de la de Jarmusch y claro, sabemos que no la han querido en competición. Entonces, bueno, quedó hay, afuera. hay películas de Jarmusch mejores que otras, pero mismo una regular de Jarmusch vale la pena, me parece, mostrarla, ¿no? Y
también lo que pasa es que también, bueno, lo que ah, este año hay muchas primeras películas o películas de cineastas desconocidos. Eso es bueno. Eso es bueno porque también debe ser trabajo de un festival de descubrir cineastas. Y en Cannes no se hace poco en selección oficial. Se hace mucho más en la quincena o Semaine de la Critique o a veces a Certain Regard, pero en la oficial llegan los que ya... Por ejemplo, este año hay una de Oliver Lacks, que Eso es el momento, esa es la gran apuesta para mí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. uno siempre siente que de las 21, 19 películas, hay tres que, por decirlo de algún modo, es para la cinefilia eh, que quiere ver eso, ¿no? Y el resto, bueno, aguántatela. Pero lo que es interesante es que Oliver Lacks no es un nombre muy conocido No, claro. en el mundo del cine. Si no me equivoco, no, se estrenaron dos en Francia, pero no es tan conocido, no es... Pero también hay que saber que tampoco, antes de estar en la selección oficial, estuvo en la escena, en la En el Certain Regard. Azafrán, y creo que la primera, las tres estuvieron en una No, selección. rondó Khan, pero claramente es un cineasta que no está subsumido a un sistema de representación. Es un cineasta que tiene un mundo, una mirada, una forma de pensar el cine y que eso me parece muy importante, que haya espacio para esa gente, ¿no? No, pero lo que te quiero decir es que está en selección oficial, es una apuesta, pero también pasa con la cuarta Claro, película de haber claro, claro, estado en las claro. otras selecciones. Pero bueno, es un ejemplo de algo que sí, que esté Oliver Lack, yo no he visto la película, que esté en selección, pues las cosas que sí, que es... sin embargo, de ver la última de Dardenne, que me parece muy floja, que esté en campo, porque lo tienen... Sí, es un abonado. Es un abonado, y eso es malo, porque... Es malo creo que hasta por los directores, ¿no? Porque los Bueno, Dardenne, la última que yo ya he visto, te puedo decir que es sí, no me sorprende bueno, que la hayan visto y que les haya parecido lo que les pareció, pero ya uno viendo las últimas dos, tres películas de sí, Dardenne, hay una degradación de un sistema sí. cuando ellos alcanzaron en un momento algo extraordinario, primero con Rosetta, después con El Hijo, que son dos películas que para mí siguen siendo notables, pero en algún momento los Dardenne, ¿no?, se volvieron un remedio de ellos, ¿no? Una copia de sí mismos. ¿Y por qué Pero tienen que...? no se les ayuda el hecho que el Festival de Cannes les Claro, claro, selecciona cada vez. claro. En ese sentido, el festival tiene un deber un poco crítico también, es decir, que, bueno, no escoger la última de Ardennes, es decirlo, bueno, este año no. Sin embargo, los Dardennes además, yo creo que ese prestigio les ha cortado un poco del mundo, de cierta manera. Bueno, es un tema, cada caso es, Ese es un tema a pero, discutir. Pero, pero es pero un... está bueno lo que decís, porque es también eh, eh, por qué los Dardenne sí y Jarmusch no. Porque claramente hay cineastas que participan del festival, hagan lo que hagan. Pero también hay algún momento donde hay una decisión de dejar afuera. Pienso en alguien que hizo toda su carrera en Cannes, que fue Carlos Regadas, y en su última película quedó afuera. Entonces, ¿cómo se llega a esa idea? ¿Cómo llegará Fremont y su equipo a decir, bueno, seguimos con los Dardenne, pero esta vez Jarmusch no? O sea, ese es el tema, ¿no? Sí. Bueno, hemos hablado mucho de Carno, que decir, Claro, está bien, pero es parte de lo que hay que hablar porque es es el prueba poder. de, es prueba del poder que tiene Carno. Volviendo a eso que está implícito en lo que estamos diciendo, tengo una pregunta de otra naturaleza que está asociada a esta. Cannes siempre, nunca, o en todo caso, nunca dejó de ser un festival que sí hizo muy suyo el concepto de el autor, o sea, algo que aparece como
concepto, la creación de un sintagma que es la política de los autores, que es un concepto que se entiende de maneras muy dispersas y muy, ¿no? A veces orgánicas. ¿Qué significa de fondo eso? Pero sí entendemos que significa una ponderación respecto de ciertos autores y no de otros, ¿no? O sea, hay un juego ahí de exclusión e inclusión dentro de una lectura del cine. Yo te quería preguntar sobre la actualidad de ese concepto para los cahiers y si lo tiene, que creería que lo tiene, ¿cuáles son los autores que ustedes nombraste? Masui fue una, Guirodí es otra, pero ¿cómo ven ese universo de autores en la actualidad? Bueno, primero el concepto de política de autores hoy en Francia está muy criticado. Está criticado del lado de, sobre todo de la crítica feminista. Eh, Hay un libro de Geneviève Sellier contra el culto del autor, etc. Y en ese debate me parece que se habla muy mal de la política de los autores. Esa idea crítica de la política de los autores hace como si la idea del autor es de elegir uno y de ser un culto a su alrededor y que le da un poder, en la lógica de ese pensamiento, un poder hasta el poder de abusar de sus actrices. Te hago un resumen, pero Sí, sí, entonces entiendo perfectamente. hay una crítica hoy de la política de los autores que podía ser responsable de la violencia de directores contra sus actrices en particular, después de Me Too. Entonces, eso lo hemos respondido a eso en Calle, porque esa ligación entre el poder real de un director en un plató de cine y el poder simbólico que se le puede dar eligiéndole un gran autor, me parece problemático hacer esta ligación. Te lo digo porque ahora la política de esos autores está muy caricaturada, como por ejemplo esa Geneviève Serie, que su libro es una verdadera ataque contra la Nouvelle Vague y contra la crítica de manera general. Puede escribir cosas tipo, los críticos son como curas dándole uh, La bendición, y su expresión más fuerte es como más cura, es prêtre, es dándole haciendo construyendo el culto a sus dioses. ok. Entonces la idea que seamos en algo religioso, que sea un culto y que para nosotros los directores son dioses, me parece una caricatura enorme de lo que es la crítica de manera general e incluso la política de los autores. Y como tú lo dices, finalmente en la política de los autores volvemos siempre. Es decir, que es un hecho que cuando hablamos de cine, consideramos el autor como el director. Eso se podría criticar también, claro, y se criticó hasta el momento en el cual se criticó más, casi son más justo después de los 60, a finales 60 en los 70, hasta por gente como Jacques Rivette y Godard, que fueron de los que hablaron de política de autor, uh, con experiencias colectivas, con el grupo Tsiga-Bertov o Jacques Rivette, que dice que hace sus películas colectivamente, escribiendo con sus actrices, etc. Entonces, la crítica de la política del, no de la política de los autores, pero del poder del autor, se hizo casi al mismo tiempo que la construcción de la idea de autor. Bueno, el propio Bazin, ¿no? El propio Bazin era Sí, ambiguo respecto de eso. sí. Entonces es una cuestión teórica muy interesante que está muy, muy caricaturada hoy. Uh, Pero, por ejemplo, te hago un pequeño añadido. Me llama la atención la actual dirección de la quincena de los realizadores,
que ahora se llama la quincena de de los directores, de los cineastas. cineastas. Eh, qué curiosidad discursiva en una entrevista reciente de quien lleva adelante la dirección artística, de insistir o en todo caso vivificar o reponer como algo importantísimo el cine de género, ¿no? Sí, Eh, entonces, ahí también aparece indirectamente un corrimiento, ¿no? Y justamente en ese espacio donde se supone que ese sería el valor irrenunciable, ¿no? Es la quincena de los cineastas, no es la quincena de el cine de terror, la comedia romántica, el melodrama. sí, bueno, también en cierta manera la idea del cine de género no es contradictoria con la idea de autor, No, claro que no. pero al mismo tiempo es un ejemplo de cómo se construyó la política de autor. Es decir, no sé, John Ford no es solamente un director de western, es John Ford. Eh, o Hitchcock, los que lo No es de suspenso. criticaban, decían, hace thriller, hace policíacas, con un cierto desprecio por géneros que no eran nobles, ¿no? Entonces, dentro de eso, es decir, hay alguien que es el autor, que es simple, es el que hace la puesta en escena porque las películas son primero inventar formas y que vemos que se inventan formas dentro de géneros como, bueno, eso fue uno de los gestos de la política de los autores hasta el interesarse a serie B, etcétera. Entonces, pero de de otro lado, podría haber lo que se llamaría una política de los géneros, que son Claro. gente o revistas para los cuales la cuestión del autor no es primordial, lo que es primordial es el género. Bueno, no sé, yo creo que la quincena está, lo que dices de la quincena creo que es un discurso bastante frecuente hoy, pero que me parece interesante, que es de decir, es un poco contra no la política de los autores, pero lo que se llamaría el cine de autor, con la idea del autor, finalmente llamar una especie de regreso a un cine de puesta en escena, pero sí, que pasaría por el género, que pasaría por cosas más formales, quizás que corresponde como una respuesta a una especie de crisis del cine de autor tan importante en Francia, pero que también tiene muchas caricaturas, ¿no? Por grandes autores, eh, cuántas caricaturas. Y yo bueno, hay una frase de Luis Corecki un poco provocativa, pero que decía, prefiero una mala película americana a una mala película francesa. Es decir, que, bueno, es decir, que una mala película de autor es peor que una mala película de género en ese sentido. Bueno, pero no, nos alejamos. Pero creo que esa idea No, 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 no nos alejamos, vamos dando de un vueltas sobre un... cine, llamar un cine de género, pero más en un sentido formalista, diría. No es contra el autor, pero más quizás un cine de forma o de... sí. Uh, y a mí que me gustan, bueno, me gusta todos los géneros. Por ejemplo, me gusta ver una película, me gusta mucho el cine fantástico, porque siempre el cine fantástico tiene algo que ver, que toca algo de la natura del cine, por ejemplo. Una película de fantasma que sea regular, hay algo cinematográfico ya en el gesto, en la idea del fantasma. Y entonces, llevar un cine de género yo creo que es quizás tener un poco la nostalgia, porque pasa por una nostalgia, estamos en una época de nostalgia. Creo que en Cannes me he dado cuenta, leyendo los resumen, muchas películas van a ser un poco de género, por lo que he entendido, incluso la de Kremer Mendoza, Filho, incluso la de Kerry Recker, que parece también un poco de género, para decirlo rápido, no las he Sí, sí, sí. visto. No, no, claro, en función de las descripciones que hay, ¿no? Sí, y que se pasan en los 70. Entonces yo creo que estamos en una época así un poco no solamente de nostalgia, pero de
regresar a una cierta manera de hacer cine que sí, que podía pasar por el género, ¿no? Entonces puedo entender esa idea, llamar a cine de género, pero al mismo tiempo no quiere decir gran cosa. Es decir, que, bueno, por ejemplo, en Francia ha habido jóvenes directores que han querido hacer cine fantástico de terror y no ha dado gran cosa. Bueno, hay un ejemplo, una película que a mí me interesa, que tuvo la Palma de Oro, que es Titán. Y el año pasado era la de Forjat, que no me gusta, la de Substance. Ujú. Que sean películas de dos cineastas que quieren hacer género y quieren pensarlo de manera un poco nueva y moderna. Al Y mismo que son tiempo mujeres, ¿no? son mujeres y entonces también yo creo que es una manera de, eh, sí, revisitar géneros muy masculinos, de pensarlo del lado femenino. Y eso Que tiene quizás, no, no sé cómo lo es, que tiene algo indirectamente como, como un antecedente, quizás no del todo enfatizado en el cine de Claire Denis. sí, Denis también tuvo, bueno, cuando hizo la de, ¿cómo se llama? Es como La del una... espacio con Pattison. Ah, sí, sí, no, pensaba en los caníbales, eso, la de... Caníbales, sí, se llamó Caníbales, ¿no? ¿No se llamaba así? No, tiene un nombre, bueno, en Francia, pero No, no... no, no, la del 2000 no, pues después está la otra que era Caníbales, es la con Vincent Gallo, ¿verdad? Sí, sí, que se Eh, comen, sí. que se cobra la gente, es tremenda esa película. Es como una versión un poco muy violenta y directa de Cat People, finalmente, que son Sí, gente que cuando tienen, bueno, es una interpretación secreta de Cat People, pero que se vuelve mujer gata cuando tiene, no se sabe muy bien qué, pero se muy puede bien, pensar porque que está ligado al acto sexual. Pues, bueno, eso De Niro firma directamente, que gente cuando hace el amor quiere comer a la... a quien le Bueno, hace. y Travel entonces sí, Every era el título. Pasó por el género también. Claro, por eso decía que ahí hay un antecedente de una mujer que se la Mira, suele considerar una cineasta, una autora, digamos, pero que también está eso, ¿no? El juego también con el género. Patricia Mazui, de la cual hablamos. Patricia Mazui le encanta el cine de género cuando hace Podvash, su primer largo, tiene algo un Ujú. poco de western, lo reivindica ella. Ha hecho, bueno, Burning Saturn o la que hizo antes, Claro, sí, sí, sí. la de Sánchez ha vuelto, que es un poco una especie de thriller. Entonces, bueno, tiene algo que ver con cineastas que quieren experimentar cosas, salir un poco del cotidiano, de una especie de la autobiografía, y va con un cierto formalismo en pasar por el género en esos casos. ¿Qué pasa en la actualidad? Digamos, porque estos serían cineastas, llamémosle, que hacen la pregunta de los quiénes son los autores de Francia hoy, ¿no? Es una pregunta que yo me hago, porque cuando uno inmediatamente piensa en eso, las respuestas indican el paso del tiempo, ¿no? Que todavía están filmando, ya con más de 70 años, no voy a dar nombre porque es fácil saberlo. Pero ¿qué pasa con los cineastas, llamémosle más de una generación que ha empezado a filmar fines de los 90 y que han hecho un recorrido en estos 25 años de este siglo en curso? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Ah, hay pocos. Hay pocos, esa es mi Bueno, impresión, pero como no vivo en Francia, tú no lo dices digo. generación después de Guiraudy y Patricia Maswi. Claro, Guiraudy sería ya esa intersección entre el momento de esplendor del cine francés de los 60, Bueno, ¿no? ha habido un grupo, por ejemplo,
tenía una revista que se llama La Lettre du Cinéma, y ese grupo ha habido varios cineastas, el más conocido es Serge Boson, Claro. con buenas películas, y es un guionista que ha hecho películas después, que es Axel Robert, por ejemplo. Bueno, son gente que tienen ahora 50 años, ¿no? Ujú, Pero Axel Robert, por ejemplo, Petit Solange, me parece una muy buena película. Pero esos cineastas, ese grupo, ha habido otros que han hecho películas, pero que no han hecho largos. Ese grupo, al cual estaba un poco ligado un cineasta también que ha muerto hace poco, se llama Laurent Achard. Su primera película, Plus qu'hier, moi que demain, que salió al final de los 90, que se reestrenó hace poco en Francia, es increíble, es una gran película. Eh, y bueno, pero son gente que tienen dificultades para hacer películas, para encontrar dinero, no son películas que tienen mucho éxito. Pero seguro que hablando así me escapan nombres, pero es verdad que a mí me gusta bastante una directora, no me gusta todo de ella, pero que me interesa y quizás cada vez más, que se llama Sophie Le Tourneur. ajá. Hace comedias, pero son comedias. Su última comedia se llama Voyage en Italie y presenta otra en la CI de este año que se llama La Aventura. Entonces él coge títulos, son títulos de clásicos italianos, pero son cuentan sus vacaciones de familia en Italia y con un humor muy particular. Bueno, te podría dar quizás otros nombres que me vendrían así, pero son cineastas que tienen muchas dificultades en hacer películas. Sophie Ujú. Turner, por ejemplo, hace las últimas se las ha hecho con muy poco dinero, casi autoproducidas. Y, y entonces hay directores muy interesantes que experimentan cosas, que tienen, pero no es son minoritarios. Y son, cada vez para ese tipo de directores, cada vez es más difícil hacer cine. Es difícil también para Guiraudy y Patricia Masby, aunque Girodia ha tenido la última, tiene un gran éxito incluso en Estados Unidos, Misericordia, es genial para él porque, Sí, porque no pasaba. sí, porque tiene, las no están siempre para ella hacer películas, también Mira, porque, sin ima- discúlpame, sí. no, pero también simplemente porque son películas que no tienen mucha taquilla. No, de hecho, la película precedente de Guiraudy, que vos bien dijiste, no estuvo en Cannes, el Yo título en también. inglés. Sí, sí, o sea, esa película yo pensaba que le iba a ir muy bien en todo el mundo, y sin embargo, justamente por llegar tardíamente a Berlín, que tampoco la puso en competencia, lo cual para mí fue una gran equivocación, no llegó a tener la accesibilidad, siendo una película cuyo tema está en boga, ¿no? Que es el tema de los inmigrantes, Sí, sí. ¿no? O la reconstrucción de la comunidad cuando la comunidad ya no es una comunidad de Y es iguales, sino una, una... Sí, además es una comedia, es que magnífica. sí, es tono de comedia, pero Son absolutamente llamativo, ¿no? Que, justo estuve con Guirodía, está en Argentina ahora. El lunes almorcé y cené con él. Y verlo acá, yo le decía que a pesar de que la película no estuvo en Cannes, que la película, en la competencia de Cannes, ¿no? Que para mí también es una cosa ofensiva, a pesar de eso, porque la película empezó a circular, se va a estrenar en Argentina. Si no, no se estrenaría en Argentina jamás, ¿no? Volviendo al tema de antes. ¿Y cuáles serían los autores ya no circunscriptos al cine de Francia, eventualmente, sino o también, que la revista hoy pondera, defiende, casi diría yo, a capa y espada? bueno, uh, una directora como Kelly Reichardt, por ejemplo, Todd Haynes, hablando de cine americano, un director que divide mucho la cinefilia y divide mucho en caída. Por eso soy
fiel, pero que es Wes Anderson, por ejemplo, que finalmente me parece un cineasta interesante. Y bueno, te hablo de él porque acabamos de hacer una entrevista con él, por eso lo tengo en mente, pero y estoy pensando en sí, un cineasta apasionante para mí que en Japón, que es Hamaguchi. Hamaguchi, que la última que estuvo en Venecia, eh, Devil Do Not Exist, Sí, 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 sí. que a mí me encanta, pero sé que no, hasta gente que le gusta Hamaguchi no le, bueno, divide. A mí me gusta Por lo mucho. menos esa película, más allá de que sea abrazada o no por quienes habían percatado o habían puesto atención en la carrera de él, es, es verdaderamente una película decisiva porque es un cambio absoluto de modalidad, de Sí, representación, de estilo, y eso yo creo que es muy importante tras haber sido coronado por Cannes, justamente. sí. Eso me parece un gesto muy noble de su parte, ¿no? Y creo que hay cosas interesantes en esta película. Que yo pienso que es un director que, sí, que de los que no se convierten, como decía Dané, en los especialistas de sí mismo. Sí, Lo sí, que le sí. pasa hasta a los grandes, ¿no? Hasta Berman dijo, hay un momento me he dado cuenta que hacía Berman, era Berman haciendo Berman, que no... Exactamente. Bueno, ese es y- el problema, ¿no? Pues eso al menos para mí, ¿no? Hay un cineasta que yo creo que nunca hace de sí mismo, que es Radu Jude, que también debe sí, dividir sí, a muy... la crítica, pero creo que él ahí también es alguien que es... yo tuve ahora la posibilidad de ver un corte de Drácula Park, y Ah, es increíble que haya hecho otra película tan distinta a todo lo que viene haciendo, y a la vez no, es es él. que a mí me gusta, me interesa muchísimo la Dujut y lo que es interesante, lo que decimos es que no, quizás los que me interesa más hoy no son cineastas que hacen obras maestras o películas perfectas, pero son los que están trabajando, ¿no? Que están ensayando cosas, que no saben dónde van a ir. Y solo decíamos por Hamaguchi, y es el caso de Claro, Radu. claro, claro. Y porque no estamos en una época de obras maestras. Lo interesante que se hace hoy son gente que trabaja un poco en su laboratorio o experimentando cosas. Bueno, después a mí, bueno, nosotros hemos puesto mucho adelante el cine argentino Ese y, lo sé. como lo sabes, y el grupo de Pampero me parece genial lo que hacen, ¿no? Bueno, Es un caso para mí distintivo de también de un cine donde hay un sistema de producción distinto, ¿no? Que hay una gran economía de cómo hacer, cómo sacar provecho de lo poco que se tiene, maximizando la imaginación y tratando de apoyarse en esa imaginación y la capacidad y en la cinefilia, en el conocimiento con pocos recursos, porque son películas que parecen enormes por las cosas que a veces se ponen en juego o se representan y sin embargo no, incluso lo que viene haciendo Ginás es una cosa rarísima en los últimos 3 años, ¿no? Con esas películas que hay un viraje ahí, ¿no? Yo no he visto las tres últimas que son sobre el grupo de pintores. Sí, Mondongo. No he visto esas, he visto las anteriores, las sobre los discos, esa no, que me gustó Sí, mucho. esta es de Mondongo y popular tradición de esta tierra. Yo creo que él ahí ha encontrado lo que estaba buscando, ¿no? Y realmente es algo notable el resultado de eso, ¿no? O sea, ahí hay una forma de hacer cine sin dinero de nuevo, pero que es realmente ahí hay algo para pensarse, no solamente las películas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo estoy hablando, quiero escucharte a vos un poquito más No, no, pero está ligado todo lo que decimos, a lo que estás diciendo. es que son Sí. gente que están experimentando cosas, el hecho que sean varios, Laboratorio, ¿no? Lo que vos dijiste. un laboratorio y se autocritican entre ellos, quizás hay una, no sé cómo funcionan, quizás hay competencia, no sé, pero
piensan colectivamente, aunque hay individualidades fuertes, piensan. Eso es algo notable, vos sabés, porque llevan más de 20 años y puede haber discusiones, pero la impresión que yo tengo y conociendo un poco es gente solidaria entre sí, 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 el grupo, ¿no? sí, sí. ¿Y qué pensás de Pierre Creton? Ah, bueno, Pierre Cotton me encanta. Sí, es un cineasta completamente aparte hoy, desde su principio, porque es alguien que, bueno, pasó por el Beaux-Arts y Bellas Artes y todo, pero siempre ha continuado a ser alguien que trabaja, que fue campesino, que ahora creo que se ocupa produce miel. No, no sé si está todavía en la miel, pero ah, es alguien que está ligado a su tierra, al lugar de Normandía donde vive, ha continuado a trabajar, ahora creo de jardinero, creo, y que hace sus películas de manera completamente libre. Y, y, por ejemplo, la última, La de los paseos con Jim Brown. sí, Eso es increíble. me encantó, me pareció una especie de milagro esa película, de Es poder hacer absolutamente con una cosa claro. tan simple que es de ir con un botanista a pasearse en el campo durante 7 días para ver plantas y filmarlas en 35 milímetros y de hacer que eso lo veas como una especie de utopia de amistad y cinematográfica. Y me encantó esa película. Y, bueno, y casi todo lo que Pero hace. es una película que no se ha hablado mucho. No, Entonces, llamativo. no, tiene Este, sus admiradores en Francia, tiene gente que sigue un poco lo que hace, pero es un cine muy minoritario, ¿no? En el sentido que, bueno, pues es como cuando hacemos hacer una revista, por ejemplo, es de poner al mismo nivel, te hablaba de Wes Anderson y Pierre Couton, es decir, al mismo nivel es sin importancia. de importancia y de importancia concreta en la Estética. revista. Me parecen muy diferentes y en muchos. Te voy a hacer para ir cerrando, una última pregunta. O sea, vos tenés ahí en tu revista un caso de una crítica a la que yo la considero como, no una hija en el sentido intelectual, por el afecto que le tengo y por la edad que ella tiene, que es Clara Luz. ¿No? Pero ese es un caso muy peculiar de interés, de conocimiento, de curiosidad respecto de otras cinematografías, probablemente alguien que sabe más de cine argentino y brasileño que la gente que escribe cine argentino en Argentina y cine de Brasil en Brasil, literalmente te lo digo. Pero quería preguntarte cómo es la relación o la transición entre los críticos entre 20 y 30 años, que quizás alguno empieza a trabajar con ustedes, y tu generación, incluso gente que trabaja al lado tuyo, que es un poco más grande que vos. Entonces, ¿hay allí algún tipo de obstáculo, de complementarismo? Quizás funciona como un complemento o no. Eh, ¿Cómo observas eso? Como algo muy refrescante, no sé cómo decirte. Yo cuando constituí estaba ya Clara Luz, cuando constituí el comité, llamé a Claire porque la conocía desde mucho, bueno, mucho, era muy De más joven cuando chiquita que yo. sí, sí, porque la historia te la cuento muy rápidamente, es que hacíamos un libro con un amigo sobre un director que se llama Guy Gilles, muy desconocido, y ella nos envió una carta diciendo, soy estudiante, trabajo sobre Guigil, he oído que hacéis ese libro, me gustaría escribir. Tu carta, que era muy larga, ya la carta solo era magnífica. Nos ibas a escribir y hizo un texto fenomenal, entonces nunca la olvidé. Y bueno, entonces hay gente hoy en día que tiene 20 8 años que nos escribe y hay gente, bueno, siempre
una alegría, no lo digo, puede parecer demagógico, pero siempre te puedes decir, bueno, ¿qué pasará a las generaciones después, los que nos gusta esta manera de ver el cine, de escribir sobre el cine? ¿Qué va a pasar con eso? Pues ves que hay, que las generaciones continúan, ¿no? Y de otra manera, yo estoy muy atento a lo que gente que no es de mi generación piensa, ¿no? Sobre todo a generaciones anteriores. Y bueno, puede parecer demagógico, pero yo soy de los que pienso que hay siempre que escuchar la juventud, porque es el futuro. Y entonces, por ejemplo, yo hice una mesa redonda con estudiantes de cine para hablar con ellos, gente que habían todos nacido en los años 2000, entonces chicos y chicas del siglo XXI, porque nosotros somos del siglo XX y pensamos todavía. Absolutamente. Y Sí, hoy hay gente que la pregunta es sobre esa, la intersección del siglo XX con el sí, XXI. pues, Para mí es pues el hay gran gente, legado de Godard, es ese. ¿Eh? y hay gente que tiene hoy, pues sí, pues por definición 25 años, que no han conocido el siglo XX y para ellos el siglo XX, que no es nuestra base de cultura, de pensamiento, para ellos no significa nada más que una época pasada. Y entonces hablábamos de eso con esos estudiantes en cine, de lo que veían, de lo que pensaban, incluso cosas que no estábamos de acuerdo, pero y me encanta eso, me encanta porque y cuando intentamos cada vez más que escriban muy jóvenes críticos y cuando lo hacemos no es, claro, hay un aprendizaje de lo que es escribir en una revista, de cosas quizás, si no has visto eso, es bueno que lo veas y hay algo de Bueno, aprendizaje. ahí estás diciendo vos algo que es importante también. Digamos, quizás la única, lo único que alguien como vos, como yo, como muchos de los que van a escuchar, que pertenecemos a otro siglo y somos todavía miembros de este tiempo, es justamente construir un puente entre ese pasado y el presente que por momentos nos abisma a nosotros como miembros de ese tiempo, ¿no? Y todavía que estamos, además estamos viviendo una época en ese, y lo vimos de frente en Calle, que en el cine como de nuevo cuestiones políticas influyen en la manera de ver cine, de hablar del cine, de repensar la historia del cine. eh, y yo en eso he cambiado, por ejemplo, los gender studies, las lecturas feministas. Al principio yo era de esos cinéfilos que pasa, eso es temático, ¿no? Y cada día lo entiendo mejor eso. Hasta me doy cuenta que he cambiado sin darme cuenta en esa visión. Y yo creo que es una revista, por eso está ligado con lo que te decía al principio, es eso, hacer una revista de cine, ¿no? No es estar permeable a lo que está pasando en el mundo y no cerrarse. Lo que no impide, claro, es ser crítico también. Pero hablando de los que escriben, los jóvenes que escriben, yo sé una cosa, es que lo que piensa una chica de 20 años hoy, yo no lo puedo pensar. Eh, para mí hacer una revista es eso también. Hay dos tipos de redactores jefe, ¿no? Hay los que quieren que la revista se les parezca a ellos completamente, que todo sea su voz, y a mí lo que me excita es el contrario, reunir voces diferentes, ¿no? Y te digo, hasta convocar estudiantes en cine para hablar con ellos. Y les digo, quizás no va a funcionar, quizás eso no se puede publicar y se publicó porque era muy interesante, porque Ese diálogo ya se publicó en Cahiers. sí, sí, se publicó en Calle. Es un número del verano pasado sobre la historia del cine. Pero la idea era de cómo se piensa hoy la historia del cine políticamente, que es una cuestión importante. Eh, Se puede pensar hoy en la historia del cine como se pensaba en 80 o en 90 y está varios historiadores del cine, les envié un cuestionario y fue muy interesante que sean hasta historiadores que tienen 80 años, hasta estudiantes en cine de 20 años que respondan a esta cuestión de
¿qué es para vosotros la historia del cine? ¿Cómo la veis? Y chicos y chicas que tienen hoy 20 años no tienen la misma cultura que nosotros. No tienen, cuando Sí, sí, empezabas a ser cinéfilo en los 80 o 90, sabías muy bien lo que era la historia del cine, dónde empezaba, dónde terminaba. Tenías una cronología. Hoy no es lo mismo, ¿no? Y ves que los jóvenes cinéfilos hay cosas muy, que eran muy difíciles de ver, que conocen muy bien, y que al contrario hay clásicos que no conocen. Es otra hierarquía, ¿no? Y otra manera de- y pensar eso me parece importante, sí, 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 fundamental, porque de todas maneras las cosas cambian, que lo quieras o no. Y es mejor acompañar esos cambios y pensarlos y, sí, bueno, trabajar sobre ese devenir, ¿no? sí, 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 que es eso. Si eso ya no, el día que eso no me excite, pues dejo de hacer la revista. Bueno, creo que con esto que estamos diciendo es un buen momento para entender que es el momento del final, porque es un final abierto y es también un momento en el que se ve muy bien dónde estás parado como alguien que piensa una revista. O sea, me parece a mí extraordinario que una revista, quien la dirige, no crea que tenga que parecerse a él, sino que tenga que no parecerse a él. Así que eso habla muy bien de la actualidad de los Cahiers y de vos, Marco. Bueno, a todos ustedes les agradecemos la atención, ha sido un placer enorme. Gracias. Te agradezco mucho, mucho, mucho. El próximo encuentro es con Albertina Carri y será el último. Empezamos con Denis Lim, seguimos con Marco Usal, terminamos con Albertina Carri. Es decir, el próximo encuentro es la indisciplina absoluta y este es la inteligencia y la sensibilidad absolutas. Así que ha sido un placer enorme, Marco. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Roger. Adiós. Adiós. Chao, querido. Ahí termino. Hasta Nos vemos. Muchas luego, gracias por todo, querido. hasta muy Nos pronto. vemos en Cannes. Sí, Que además el gran evento en Cannes es este señor que hace películas. sí, 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 he visto que estás, sí, 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 sí. Estoy hecho un actor número uno. Actor, ¿No? sí. Me da una vergüenza que no te puedo explicar. Te dejo. Chao, querido. Me han dicho que estabas muy bien. Yo conozco a ¿Ah, alguien que la sí? ha visto, sí, ¿Ah, sí? sí. Te Ah, puedo muy decir bien. que es Salvador Arroba, que la ha visto y me ¿La ha vio dicho él y dijo eso? Ah, mira que qué bien. estaba bien. Sí. Ay, qué alegría me da, ¿sabes? Porque tengo miedo que me muera. No, no, me ha dicho que estabas bien, que lo hacías bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. No te Que lo andes muy... diría si me había dicho al No, no, contrario. no, sos un amor total. Bueno, y aparte Álvaro es una persona con criterio. Eso es Sí. innegable. Bueno, te mando un gran abrazo. Un abrazo, hasta muy pronto, Roger. Hasta muy pronto.